Adelante. Listo, gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecemos mantener apagados sus micrófonos durante la sesión. A nombre del Centro de Logística Inteligente Sostenible del Tecnológico de Monterrey, les doy la bienvenida a nuestro webinar Reconfiguración de las cadenas globales y Nearshoring. Yo soy Yamile y los estaré acompañando durante la siguiente hora. El día de hoy nos acompañan coordinadores del Centro de Logística, al igual que académicos de nuestra institución. Así también agradecemos el interés de nuestros alumnas y público externo de empresas que nos acompañan. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta es una sesión de aprendizaje y colaboración, por lo que les animo a hacer preguntas y al finalizar tendremos un tiempo aproximado de 15 minutos para responderlas. Hoy tenemos el honor de contar como invitado especial al doctor Eric Porras, quien compartirá con nosotros su conocimiento y experiencia. A manera de presentación de nuestro invitado, les comparto solo algunos datos de su trayectoria. Eric Porras es un profesional altamente capacitado. Obtuvo un doctorado de investigación de operaciones, una maestría en economía y una licenciatura en ingeniería mecánica eléctrica. Cuenta con una amplia experiencia de áreas como logística y cadena de suministro, control de inventarios y optimización de métodos. Ha trabajado en instituciones académicas como la Universidad Autónoma Metropolitana y el TEC de Monterrey. También ha desempeñado roles de liderazgo en la IGADE Business School, donde se ha especializado en administración de operaciones y cadena de suministro. Además, ha participado en proyectos de consultoría para diversas empresas, incluyendo Logística de México, CMR, IBM, SAP, Grupo Mexicano de Desarrollo. Ha contribuido con publicaciones en revistas arbitrarias y ha sido conferencista en varios eventos internacionales. Y ahora, sin más preámbulos, cedo la palabra a Eric para comenzar con su presentación. Muchas gracias, Eric. Al contrario, Yamile, muchas gracias por la invitación al Centro de Logística Inteligente Sostenible. Y bueno, pues voy a permitirme presentar la pantalla para una presentación que nos va a servir como apoyo para lo que vamos a platicar. Si me permiten un segundo, por favor. Y ahorita me dicen si la presentación ya la pueden. Sí me dejaste compartir, ¿verdad, Yamile? Sí, deberías de tener el permiso. Déjame un segundo, por favor. Ahorita te regreso contigo. O sea, sí me abre la ventana de compartir, pero como hace rato sí podía ver las opciones para compartir. Y aquí nada más me da la sala de reuniones. Qué raro. A ver, espera un segundito, por favor. Eric, si quieres, puedo compartir yo la presentación. Ya lo estoy viendo. La luz que a veces como que tengo que abrirla varias veces pero aquí ya seguramente la van a poder ver. Gracias, Lalo. Se ve bien ahí, ¿verdad? Sí, se ve bien. Muchas gracias, Emile. Bueno, pues bienvenidos todos a este webinar sobre temas de reconfiguración de cadenas globales y nearshoring, un tema que pues ha estado, digamos, en el ambiente de negocios, en el ambiente industrial, desde hace ya varios meses y que creo puede ser muy interesante, pues empezar a discutir más sobre estos temas y especialmente sobre una perspectiva más integral de lo que significa las oportunidades de nearshoring que México tiene y cómo se inserta México, pues digamos, en un espectro más amplio de lo que son las cadenas de producción globales. Entonces espero que sea de mucho interés para ustedes la plática y al final vamos a tener un espacio también para comentar sobre cualquier cosa que quede alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Déjenme iniciar, digamos, de una manera dando un contexto más amplio sobre temas que tienen que ver justamente con la transformación de cadenas de suministro, pero hablando de los, digamos, temas y trends, digamos, como se dice en inglés, o sea, estas tendencias mundiales que hacen que justamente las cadenas de suministro, en general, digamos, las empresas, pero particularmente las cadenas de suministro globales,
pues estén muy atentas con ciertos cambios que justamente de alguna manera deciden estas cadenas reconfigurar precisamente sus operaciones atendiendo varios de estos temas, ¿no? Entonces yo diría que, sin ser muy exhaustivo, algunas de las principales tendencias las vemos primero, pues obviamente en una dimensión política, es decir, a nivel mundial, y lo vemos ahora justamente con el tema de la guerra en Ucrania, pues justamente no siempre podemos tomar por seguro que en las regiones del mundo siempre va a haber estabilidad política o condiciones favorables justamente para producir, para distribuir bienes, para tener comercio internacional. Entonces, de alguna manera es algo que las empresas y los gobiernos pues siempre están buscando revisar de alguna manera para poder justamente tener un impacto a nivel global, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que tiene que ver con políticas de proteccionismo, las políticas gubernamentales para atraer inversión extranjera, que ya lo vamos a platicar un poco más adelante, son muy importantes justamente para que las empresas tomen ese tipo de decisiones. La dimensión económica, pues también es muy importante, obviamente, todo lo que tiene que ver con los indicadores macroeconómicos que justamente hacen de una economía digamos, un lugar estable para atraer empresas y que puedan operar de manera segura en un país. Las tasas de crecimiento, por ejemplo, que puede tener un país, cuando una cadena de suministro decide colocar, digamos, parte de su operación en una cierta región, pues también mira cuál es la proyección económica que puede tener esa región o ese país hacia adelante, ¿no? Los temas sociales también son muy importantes, por ejemplo, temas culturales, temas demográficos, de crecimiento, toda la tendencia, por ejemplo, de megaciudades, que es un tema súper importante para todos los temas de distribución, ¿no? Y de innovación. Pues me parece que también pueden ser interesantes de considerar como factores importantes. La dimensión tecnológica es un tema también muy relacionado con cadena de suministro y producción. Justamente las empresas buscan ver cuáles son las tendencias, cuáles son esos avances tecnológicos que les permiten adoptar pues justamente esas nuevas tecnologías para los nuevos modelos de negocio y cómo beneficiarse de ese tipo de aplicaciones, ¿no? La dimensión comercial y legal, pues obviamente todo el tema de importación, las cuotas de importación, los términos económicos en términos de tratados internacionales. Justamente vamos a ver un poco más adelante que uno de los factores que hacen a México un país muy atractivo, pues obviamente tiene que ver con los beneficios que tiene el Tratado de Libre Comercio que tenemos con América del Norte para el comercio internacional. Y finalmente la dimensión ambiental, digamos como se dice en inglés, last but not least, o sea, no es lo menos importante, quizás lo más importante, ¿no? Toda la dimensión de cómo las empresas tienen un impacto y una huella ambiental y que justamente buscan de alguna manera tener pues eso, una mejora en cómo impactan el medio ambiente, ¿no? Que es algo que también está muy relacionado con el tema de cadenas de suministro, transporte, producción, manufactura, etcétera. Algo que es interesante mirar es que no necesariamente todas las industrias buscan las mismas estrategias de globalización o estrategias de cómo diversificar sus cadenas de suministro a nivel global. Dependiendo de la industria en la que las empresas se han estado posicionando o compitiendo, tenemos que, dependiendo de esas industrias, ha habido diferentes estrategias que se pueden, digamos, mapear en dos polos. Un polo de alta concentración de producción y un polo de alta diversificación, por así decirlo, ¿no? Entonces, del lado acá izquierdo de la lámina, estoy poniendo, pues, típicamente industrias que han buscado una gran diversificación. Eso significa que los centros de producción, los centros de distribución, principalmente de manufactura, pues se han, digamos, posicionado en diferentes regiones del mundo, lo que las hace, digamos, de alguna manera menos vulnerables a disrupciones que puede haber de diferente índole, como ya vamos a platicar en un momento. Y en el otro extremo, del lado derecho, tendríamos industrias que han optado por un nivel de concentración muy alto. Por ejemplo, todo lo que es la producción de equipos electrónicos, celulares, computadoras, como hemos visto, pues justamente una buena parte de esa producción, más del 90% de lo que se produce y comercializa en el mundo en estas industrias, está localizado en Asia, principalmente en China. Y digamos, en medio de la gráfica tenemos industrias que se han ido moviendo
entre ambas estrategias, ¿no? De concentración y diversificación de diferente manera y en diferentes niveles. Por ejemplo, la industria petroquímica, ¿no? La industria farmacéutica, si bien no tiene un gran nivel de diversificación, pues tampoco está totalmente concentrada en ciertas regiones. Entonces, por ejemplo, en México, pues la industria farmacéutica es muy importante, pero también lo es en otras regiones del mundo, como puede ser Europa, en Asia, ¿no? Entonces, también de alguna manera un poco menos propensa a temas de disrupciones o temas complejos que puede haber en las cadenas de suministro, ¿no? La industria aeronáutica, digamos, que es un tema que vamos a comentar más adelante, pues muy importante, ¿no? Y realmente también ha buscado un nivel de diversificación importante a nivel de producción mundial. Justamente esto me da pie para comentarles sobre pues, los eventos y las tendencias de alguna manera que han ido mapeando o que han ido de alguna manera impactando en cómo las cadenas de suministro han repensado, digamos, sus operaciones justamente a partir de una serie de eventos que al parecer o por alguna razón muy particular que quizá no conocemos todavía, han ido aumentando en frecuencia y en impacto como tal, ¿no? Entonces, digamos, en una escala del tiempo, a partir del 2017, que justamente ocurrió la desincorporación del Reino Unido de la Unión Europea, lo que se conoce como el Brexit, hemos tenido otra serie de eventos que han ido teniendo pues, un impacto muy importante en cómo se hace la configuración o reconfiguración de las cadenas a nivel mundial. Uno de ellos que vamos a hablar también de manera muy importante y muy relacionado con el tema de nearshoring es la guerra comercial entre China y Estados Unidos que pues empezó en el 2018, pero que ha seguido, digamos, todavía de manera muy importante, teniendo un impacto en cómo es, digamos, la relación comercial entre China y Estados Unidos, y eso permea, digamos, también a otras regiones, ¿no? Los ciberataques también ha sido un tema muy importante, el tema de la escasez de ciertos componentes como los semiconductores, los famosos chips, digamos, que impactan a diferentes industrias de alta tecnología. Y pues obviamente recientemente la guerra que ya comentaba de Ucrania, ¿no? Entonces todo esto definitivamente tiene impactos muy importantes a nivel mundial y hace que las cadenas de suministro empiecen a repensar la mejor manera de configurar sus centros de producción y en general la cadena de suministro. Por ejemplo, algo que me gustaría comentar es que durante la pandemia, uno de los efectos de haber tenido esa gran concentración de la que hablaba yo hace rato en países como China, generó, pues, evidentemente, aparte de las escaseces de ciertos productos, una congestión muy importante a nivel mundial en los principales puertos marítimos. Estas fotografías que ven aquí satelitales son reales. La que tienen del lado izquierdo es el puerto de Los Ángeles y Long Beach, que es un sistema portuario, pues, el más importante en Estados Unidos. Y del lado derecho, el puerto de Shanghai en China, ¿no? Entonces, como ven, pues eso generó una serie de problemas muy importantes y muchas empresas y sus cadenas de suministro pues se vieron afectadas de manera muy importante al grado que incluso las tarifas de contenedores o del transporte marítimo se incrementaron a veces en más de 5 veces, digamos, el nivel que tenía previo a la pandemia. Entonces, definitivamente durante la pandemia, el costo de transportar contenedores desde Asia hacia América, por ejemplo, pues incluso llegó a superar los $6,000, $8,000, ¿no? Cosa que el costo normal de transporte de ese tipo de contenedores en esas rutas normalmente anda como en $2,000, ¿no? Entonces, se pueden imaginar el impacto que puede tener un evento como lo que fue la pandemia. Actualmente ya se están estabilizando más estos costos, pero pues sigue siendo un tema importante para las empresas, justamente entender cómo se pueden afectar por este tipo de eventos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto que les estoy platicando, creo que ha dado una reconfiguración de lo que son las cadenas de suministro globales. Algunos de esos factores que considero importante mencionar están aquí en esta lámina. Digamos, uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con cómo China ha ido avanzando en términos de su desarrollo económico. Y eso es algo muy importante porque los costos de la fuerza, de la mano de obra, los trabajadores en China, ha mejorado muchísimo en los últimos años, ¿no? Entonces, China ya no necesariamente es ese país de bajo costo en el que yo puedo tener una eficiencia en la manufactura, sino que realmente China ya empieza a ser un país que ya es caro, digamos, producir en China, aunque obviamente sigue siendo muy competitivo, pero ya no es ese país que hace 10, 15 años pues buscaban las empresas para
concentrar ahí su producción, ¿no? Entonces, eso es un cambio importante. También el mercado chino ha aumentado muchísimo, pero sigue siendo China un competidor muy importante, como lo vamos a ver también más adelante. Entonces, yo creo que todo esto ha dado que la producción global se ha organizado y ha pasado de ser una producción, digamos, extendida globalmente a que las cadenas están buscando ahora regionalizarse de manera más importante, justamente buscando los beneficios que traen estrategias como el nearshoring. Algunos temas importantes también, pues durante los años 70, 80, por ejemplo, una buena parte de la operación y de las estrategias de manufactura tuvieron que ver con las estrategias de justo a tiempo, que justamente Japón exportó a otras partes del mundo y que durante la pandemia, pues muchas empresas se dieron cuenta que tener inventarios muy limitados al momento de tener una disrupción como fue la pandemia o otro tipo de situaciones, por ejemplo, de origen natural, pues al final generan un problema muy grande porque puede haber escasez, puede haber una manera muy complicada de poder revertir, digamos, esos efectos. Además de que las cadenas de suministro pues tienen una especie de efecto en dominó. Es decir, si yo tengo un faltante en una parte de la cadena, eso impacta necesariamente la siguiente etapa de producción y así sucesivamente se van acumulando en un efecto, digamos, como decía, dominó, que al final pues tienen un impacto muy grande en la operación y en el desempeño de las cadenas. De tal manera que actualmente se empieza a hablar pues, de todos estos temas como el nearshoring. Incluso hay un término que se ha estado acuñando, digamos, en la industria, que es el término China Plus One, que significa algo así como la diversificación de las fuentes de proveeduría, justamente para salirse de China, o al menos tener, además de China, otros proveedores que puedan justamente minimizar el impacto que pueda tener una disrupción como las que ya hemos estado comentando. Esto nos lleva justamente a pues, lo que es un poco el foco de la presentación, que es pues, cuáles son las oportunidades y cómo está México en ese concierto internacional, por así decirlo, de cadenas de suministro globales, y por qué el nearshoring para México puede ser pues, un momento histórico, ¿no? Si sabemos aprovecharlo. Por supuesto que hay varias condiciones que todavía tenemos que mejorar en México para hacer realidad esta promesa que se ha hablado tanto de ella, que es el nearshoring, que básicamente es una reconfiguración de cadenas para acercar los centros de producción a los lugares de consumo. Entonces, una empresa que originalmente tiene su base de producción, por ejemplo, en China, buscando nearshoring, lo que haría es atraer esa producción a México para exportar al mercado norteamericano. Sin embargo, México pues también tiene potencial para exportar a otros países, ¿no? Pero principalmente el nearshoring es con el potencial que tiene y la cercanía que tiene con América del Norte, ¿no? Para dar un poco de contexto, justamente el nearshoring es una respuesta a esta configuración que surgió a partir de justamente de la entrada de China en la Organización del Mundial de Comercio en el año 2001 y que hizo que las cadenas se extendieran a lo largo de todo el mundo, principalmente por la producción en China. Incluso hace unos años, China lanzó una iniciativa que se llama en inglés Belt and Road Initiative, que tiene que ver con expandir toda la presencia de infraestructura para conectar China a través de conexiones ferroviarias y marítimas con Centroasia y eventualmente con Europa. Esa iniciativa de Belt and Road ha ido extendiéndose hacia otras latitudes, incluso en países de América Latina, como puede ser Perú. Aquí este puerto de Chancay está en Perú y justamente también China busca por ejemplo, importar materias primas de América del Sur, por ejemplo, de Brasil o de Perú mismo, de Chile incluso, todo el tema de minerales, y justamente tener una cadena integrada desde América del Sur hasta pues, todo lo que es la exportación hacia Europa, utilizando también infraestructura y desarrollo de puertos en África y en otras partes de Asia, ¿no? Entonces, esta iniciativa nos da una idea de la visión que tiene China de cómo configurar su producción mundial y cómo las cadenas de suministro se están insertando de alguna manera en este panorama, ¿no? Sin embargo, pues con todos los temas que ya comentamos hace rato, muchas empresas no necesariamente estarían comprando esta idea de China, ¿no? Y más bien en muchos casos lo que están buscando es regionalizar su producción. De hecho, esta gráfica que estoy poniendo aquí a continuación nos puede hablar de una manera muy interesante. Ya tiene algunos años este análisis que se hizo, es de un estudio del 2018, pero aquí lo que pueden ver es cómo el comercio mundial y los flujos de mercancías se han mapeado, digamos, a lo largo de la historia, ¿no?
Y lo que vemos de manera muy interesante es que el nearshoring no es algo totalmente nuevo. O sea, en otras palabras, en las diferentes regiones del mundo, especialmente en las regiones que tienen altos niveles de producción como Norteamérica, Europa y Asia, justamente lo que vemos es que el flujo de mercancías principalmente ocurre de la región en donde se producen hacia el interior de esa misma región. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica de Donna, vemos cómo la región Norteamérica, todo lo que fluye, digamos, de esa región hacia la misma región, es un componente mucho mayor de lo que exporta hacia otras regiones, por ejemplo, aquí en color Europa o hacia Asia. Lo mismo ocurre en Europa, incluso de mayor medida, ¿no? En donde pues obviamente todo lo que se produce en Europa, en una buena parte se queda en Europa y no se exporta hacia otras regiones. Y en Asia ocurre algo similar. En Asia vemos todo este color en verde oscuro, que justamente es la producción en Asia, por ejemplo, China, Japón y otros países, y la mayor parte se queda dentro de Asia, ¿no? Entonces, esta configuración de la producción mundial nos da una idea de que el nearshoring o la regionalización de la producción no necesariamente es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que justamente una parte importante de la composición de materia prima y de insumos a la producción sí está aumentando por efecto del nearshoring hacia países en donde se comercializa, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, en América del Norte, obviamente México siendo parte de esta región, es un destino de nearshoring muy importante, pero en Europa, por ejemplo, pues hay otros destinos de nearshoring como puede ser Turquía o países de Europa del Este, ¿no? En donde también se puede producir justamente para el mercado de la Unión Europea. Y en Asia, pues países diferentes a China, estamos hablando de países como Vietnam, Malasia, ¿no? Que tienen también un potencial de nearshoring muy, muy fuerte. Y serían países contra los que de alguna manera, pues, podemos llegar a competir en ciertas industrias, ¿no? Un impacto interesante que podemos ver de lo que yo comentaba de la guerra comercial y arancelaria entre China y Estados Unidos, la podemos ver aquí en esta gráfica, que es básicamente cómo a partir de la guerra, ¿no? Empezó, digamos, a aumentar todo lo que tiene que ver con la diversificación de las importaciones a Estados Unidos desde China y cómo disminuyó, digamos, en esta gráfica en color rojo, vemos que antes de la guerra, que empezó en el 2018, digamos, antes de la guerra, la tendencia era que las importaciones hacia Estados Unidos desde China y desde otras partes del mundo más o menos se mantenía en niveles similares. Y justamente a partir del 2018 vemos cómo se separa esta tendencia, ¿no? Estas líneas, y ahora lo que tenemos es que pues justamente todas las importaciones hacia Estados Unidos empiezan a disminuir lo que tiene que ver desde China con respecto a otras partes del mundo. Entonces, de alguna manera, esta es una tendencia fuerte, ¿no? Que nos indica que efectivamente hay una, digamos, no solamente necesidad, sino un interés de Estados Unidos de traer hacia Estados Unidos importaciones de otras partes que no sean necesariamente China. Y pues México obviamente es un país que es muy atractivo para capitalizar de alguna manera esta tendencia que estoy aquí mostrando, ¿no? Algunos estudios que han de alguna manera puesto sobre la mesa el potencial que tiene México para temas de nearshoring son muy, muy ilustrativos. Uno de los que ha, digamos, estado por ahí en boca de analistas y que se ha puesto como una, de alguna manera, prueba de que México tiene ese gran potencial, es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, en donde muestra que toda América Latina tiene un potencial importante de atraer inversión extranjera directa por concepto de nearshoring. Lo que muestra esta tabla o este diagrama es cuál sería el valor de las exportaciones adicionales por concepto de nearshoring. Y de los 68,000 millones de dólares más o menos que puede captar toda la región de América Latina, México anda captando del orden de 35,000 millones de dólares, como se ve aquí. Entonces, evidentemente, pues es más de la mitad de lo que toda la región de América Latina puede captar y es un impacto pues muy, muy importante. O sea, la diferencia es muy significativa en términos de las diferencias incluso con países fuertes de la región como puede ser Brasil o Argentina, ¿no? Colombia pues también es un jugador importante, pero definitivamente México se vislumbra como un país que está posicionado geográficamente y por otras razones que ahorita vamos a comentar, de manera muy importante para captar
una parte muy importante de lo que son las inversiones por nearshoring, ¿no? Sin embargo, México, pues obviamente conoce y sabe que, pues evidentemente hay otros países de la región que pueden ser competidores, y esta es una gráfica que muestra un poco el potencial hacia adelante. Entonces, más bien la pregunta es cómo México puede aprovechar esta gran oportunidad, ¿no? Otras gráficas que les puedo mostrar, esta es una información del Buró de Estadística de Estados Unidos, es cómo ha aumentado los productos manufacturados en México en el mercado de Estados Unidos en comparación con otros países. Entonces, como ven aquí, México es la línea un poquito azul oscura. La tendencia ha sido a aumentar, ¿no?, esa participación de productos manufacturados en comparación con otros países que se han, digamos, estancado un poco más. En particular, China, como ven, pues en los años, al principio del 2002, 2004, una tendencia muy fuerte hacia arriba de incrementar esas importaciones, pero justamente a partir de la guerra comercial que ya habíamos comentado, hubo una disminución importante y México ha aumentado, ¿no? La Unión Europea se ha mantenido estable, aunque también ha aumentado, y países del sudeste asiático pues también han aumentado, pero en forma también marginal, ¿no? Entonces, de alguna manera también hay una serie de estadísticas, digamos, complementando esta que les mostraba aquí del potencial que tiene México estudiado por el Banco Interamericano. Estas son gráficas reales, digamos, ¿no? No tanto potencial, sino lo que ha ocurrido en los últimos años. De tal manera que podemos mencionar ya algunas ventajas que puede ofrecer México a empresas y justamente a cadenas de suministro que buscan reconfigurar sus centros de producción hacia nuestro país, ¿no? Uno muy importante, pues tiene que ver con que nosotros contamos con una fuerza laboral sofisticada, digamos, una mano de obra calificada en diferentes sectores de alta tecnología y de alto crecimiento, ¿no? Esos sectores pueden ser, pues, por ejemplo, todo el tema de productos electrónicos y electrodomésticos, muy importante la industria automotriz, la industria aeroespacial, que como saben tiene sus centros principales de manufactura en la zona del Bajío de México, ¿no? En toda la región que va desde Querétaro hasta Aguascalientes, más o menos, ¿no? La parte de dispositivos médicos también, que son productos de alto valor agregado. En el norte de México hay una industria muy importante y también en Guadalajara, para justamente mejorar en esa parte, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una fuerza laboral, una mano de obra que puede capitalizar muy bien esto. De hecho, no sé si sepan, pero México es uno de los países que más ingenieros gradúa al año, más de 100,000 ingenieros gradúa México a nivel nacional, lo cual, pues evidentemente para empresas que buscan posicionarse en México, es muy atractivo tener una base de mano de obra calificada justamente para ocupar los puestos que requieren estas empresas, ¿no? También México a lo largo de muchos años, desde que estábamos en la época del NAFTA, digamos, y ahora recientemente con el nuevo TEMEC, se ha logrado de alguna manera sofisticar o hacer más sofisticada una base de proveeduría justamente en industrias de alto valor agregado, ¿no? Como son la industria aeroespacial y la industria automotriz y electrónica. Entonces también hay una base de manufactura ya muy importante, de tal manera que cuando una empresa viene a México, pues ya sabe que tiene aquí una manera de encadenar con esas empresas que van a ser proveedoras finalmente de estas industrias, ¿no? Evidentemente, pues muy importante el Tratado de Libre Comercio que tenemos nuevo ahora con Estados Unidos y Canadá. Digo nuevo porque vino a reemplazar el antiguo NAFTA, es el Tratado TEMEC, que en inglés se conoce como USMCA, que justamente pues permite tener tarifas preferenciales prácticamente de cero arancel, siempre y cuando los componentes que se produzcan dentro de América del Norte excedan el 70 o 75% de componente local o regional, ¿no? Entonces, digamos, esto permite pues a muchas empresas venir a México y exportar a Estados Unidos con ese beneficio, ¿no? Incluso les puedo decir que muchas de las empresas que están buscando el nearshoring en México son de origen chino. Es decir, las propias empresas chinas están viendo a México como un potencial de exportación hacia América del Norte para aprovechar justamente estos beneficios, ¿no? Algún tema adicional, pues tiene que ver obviamente con los temas de reducción de costos de transporte y en general de todo lo que tiene que ver con costos de envío, marítimos, etcétera. Imagínense la diferencia entre tener una cadena de suministro que produce en China y exporta a América del Norte,
a tener esos centros de producción localizados a 2 horas o 3 horas de la frontera con Estados Unidos en México, ¿no? Todos los costos de transporte, los riesgos se disminuyen de manera muy importante. Y de alguna manera, incluso hasta la zona horaria, el hecho de que tengamos una zona horaria similar a la de Estados Unidos ayuda mucho a armonizar toda la producción y a integrar las cadenas de suministro de México con las de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, pensando en la planta que piensa instalar Tesla en Monterrey, pues esa planta de Tesla no opera de forma aislada solamente en México, sino eventualmente se va a conectar con un sistema de producción de plantas que ya tiene Tesla en Estados Unidos, de manera que esa producción integrada o optimizada, por así decirlo, va a permitir precisamente una producción de alto nivel, digamos, en términos de integración, optimización, justamente para exportar no solamente a Estados Unidos, sino a otros mercados, ¿no? Tenemos un sistema de telecomunicaciones también muy importante, ya empezamos a tener comunicación 5G, o sea, la red 5G en las principales ciudades de México, aunque todavía pues faltaría incluir, ampliar, digamos, esa red hacia otras regiones, ¿no? Déjenme avanzar un poco con temas también que tienen que ver con algunas características que tiene nuestro país muy importantes, como toda la infraestructura logística que tiene México, justamente para exportar y para importar. Yo creo que México está llamado a ser, pues, no solamente un centro de producción global muy importante, sino una especie de hub logístico muy, muy importante. Y ese hub logístico tiene que ver con que tenemos justamente acceso a 2 océanos que nos permite comunicarnos por un lado con Asia y por otro lado con Europa. Además, evidentemente, de la gran frontera que compartimos con Estados Unidos y también con nuestros vecinos hacia América del Sur, ¿no? Entonces, esto que ven aquí es un mapa de los principales corredores logísticos de México que están conectados por, digamos, vía carretera, pero también por vías férreas, como ya vamos a comentar. Entonces, esto nos permite justamente conectar los principales nodos logísticos y ciudades en México para todo lo que tiene que ver con la producción y la distribución local, doméstica y hacia otras regiones como América del Norte, ¿no? México tiene pues un sistema portuario muy importante. Los principales puertos, pues como sabemos, Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Altamira. Ensenada empieza a ser un puerto importante también, pero pues obviamente hay que también aquí algunas áreas de oportunidad porque México requiere, justamente para aprovechar mejor las oportunidades de nearshoring, ampliar la capacidad que tienen sus puertos para justamente mejorar todo el flujo de mercancías y de insumos que van a requerir las cadenas o las plantas productivas que se instalan en nuestro país. Un aspecto importante de la industria, de la infraestructura logística de México tiene que ver con su sistema de ferrocarriles. México tiene del orden de más de 23,000 kilómetros de vías férreas que principalmente se utilizan para transportar carga para diferentes industrias. Comparado con países como Turquía, por ejemplo, que tiene 12,500, o Francia, que tiene 29,000 kilómetros de vías férreas, pues no estamos tan mal, digamos. De alguna manera a veces se piensa que el ferrocarril no es tan fuerte en México, pero sí lo es, y nos permite justamente exportar en industrias importantes como aeronáutica y la industria de automóviles, la automotriz, hacia Estados Unidos, utilizando justamente este sistema ferroviario muy, muy importante, ¿no? Entonces, este sistema además nos permite tener lo que se conoce como el transporte intermodal, en donde los contenedores que ingresan a los puertos mexicanos se pueden mover sin necesidad de romper esos contenedores o abrirlos y moverlos en todo el sistema, digamos, logístico de los corredores que ya mencionaba yo hace rato, ¿no? Y esto evidentemente pues permite una eficiencia muy grande en el tema de transporte, ¿no? Entonces yo diría que eso es una característica importante de México. Tan así que ahora en México se empieza a hablar de proyectos muy interesantes. Uno de ellos que seguramente han escuchado hablar de él, que ha causado mucha controversia, es el del corredor transísmico del Istmo de Tehuantepec. Si les soy sincero, este proyecto tiene más de 100 años de estar en discusión en México. 100 años, ¿eh? Lo que pasa es que de alguna manera no ha habido una iniciativa fuerte de conectar ese corredor, digamos, con una infraestructura que realmente le permita, digamos, de alguna manera potenciar lo que puede ser el corredor. Para darse una idea, si yo traigo un envío desde Asia, utilizando este corredor para moverme hacia puertos de la costa este de Estados Unidos, me puedo ahorrar hasta 5 días de transporte marítimo en comparación con mandar ese mismo embarque marítimo
vía el canal de Panamá. Entonces, de alguna manera, esos 300 kilómetros que separan el puerto de Coatzacoalcos con Salina Cruz, ¿no? Sí se pueden librar con una vía férrea. Justamente, pues en este momento el actual gobierno está tratando de mejorar esa infraestructura para hacer de este corredor algo real, ¿no? Yo lo que digo es, bueno, si es viable, ¿no? Evidentemente no es tan sencillo como lo puede ser el canal de Panamá, porque de alguna manera aquí hay una doble operación en términos de descarga y carga de contenedores al sistema ferroviario, pero sí es viable y por supuesto tiene que ver mucho con el desarrollo de infraestructura y de industria que se pueda desarrollar en el sureste de México, ¿no? Es una zona que está más lejana, digamos, del norte de México, en donde la mayoría de las empresas que buscan el nearshoring se están posicionando, pero incluso tan viable es este corredor que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo están dando incentivos para que empresas se instalen en este corredor y se pueda hacer, digamos, un ecosistema industrial mucho mayor del que actualmente tiene. Aquí les dejo algunos datos que pues da una idea del potencial que puede tener, ¿no? ¿Cuáles son industrias que ya hemos comentado? Digo, ya no me voy a detener aquí mucho porque ya hemos estado platicando, pero evidentemente de alto impacto o de alto potencial de crecimiento, pues sigue siendo la industria automotriz, que representa cerca del 40% del GDP de manufactura, y en términos del GDP total de México anda como en un 4 o 5%, lo cual pues, es muy, muy importante. La industria aeroespacial, que ya comentábamos, es un sector que está liderando ahorita todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa, en todo el Bajío de México y en algunas partes del norte. La industria de electrónicos, nosotros tenemos el clúster más importante en América Latina, en Guadalajara, de este tipo de industria. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la agroindustria, ¿no? O los agronegocios para exportar productos del campo hacia Estados Unidos, ¿no? Algunos números que les puedo dejar de la industria automotriz que dan cuenta del potencial que tiene esta gran industria para México y que puede ser de las principales industrias que se beneficien por el tema de nearshoring, junto con otras que ya comentaba, pero esta principalmente por el impacto que tiene, pues puede ser muy, muy importante, ¿no? Hablando de lo que ha ocurrido en la inversión extranjera directa por sectores, pues justamente vemos que el sector de manufacturas es el que ha capturado la mayor parte de la inversión extranjera directa en los últimos años. Esta gráfica es del 2022, son miles de millones de dólares los que ven aquí, y pues el sector de manufactura ha captado cerca del 36-37% de un total del orden de 35,000 millones de dólares, ¿no? De toda la inversión extranjera directa. Entonces, de alguna manera, sí nos da una idea del impacto que puede tener el nearshoring en términos de la inversión en industrias que ya hemos estado comentando, ¿no? Otro aspecto, ya para ir cerrando, de lo que puede ser, digamos, la evidencia, por así decirlo, de que el nearshoring está empezando a ser una realidad en México, es digamos, la demanda de parques industriales en México. O sea, si hay un elemento que nos da cuenta justamente de cómo se está mapeando la inversión en México, tiene que ver con la demanda de los parques industriales, que es justamente los lugares donde las empresas llegan a instalarse en México, ¿no? Entonces, en el 2022, por ejemplo, hubo una absorción neta de espacios de industriales, digamos, del orden de 3.2 millones de metros cuadrados, lo cual representó un crecimiento de cerca del 28% respecto del año anterior. Muy importante, y realmente nos da cuenta de que en todo México ha habido pues realmente un aumento en estos parques industriales o zonas industriales, ¿no? Aquí les dejo algunos datos, la verdad es que no vamos a tomar tiempo para leerlos, pero les da una idea del nivel de competitividad que tiene México, por ejemplo, con países como China, en términos de lo que es la renta de estos espacios, el costo de la energía, ¿no? Eléctrica, el costo del gas natural, que también es un energético muy importante, justamente pensando en la transición energética que puede ir haciendo México hacia energías más limpias. El gas natural pues es una de esas energías en transición y México tiene un potencial fuerte de gas natural, lo que puede ser importante para, digamos, capitalizar mejor el tema del nearshoring, ¿no? En términos de mano de obra, pues México tiene también un potencial porque la mano de obra en México sigue siendo muy competitiva en comparación, por ejemplo, con China, aunque debo decir que justamente ese es un tema importante del nuevo Tratado de Libre Comercio, porque Estados Unidos lo que busca es que nosotros como país mejoremos o aumentemos el costo de la mano de obra cerca de $6-7 por
por hora, lo cual pues evidentemente quizá ya sería más cercano a lo que China tiene como costo, pero al final la verdad es que pues sigue siendo muy, muy competitivo, ¿no? Y el transporte intermodal, las redes de digamos, ferroviarias que ya había comentado, pues son muy importantes para estos parques industriales. Algunos retos que yo veo para el nearshoring pues tienen que ver justamente con esa transición energética y mejorar las fuentes de energías limpias. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en Japón en una reunión binacional, justamente de empresas japonesas que están buscando instalarse en México, y en esa reunión se comentaba de la importancia de estas empresas, digamos, que buscan que al menos el 50% de la energía que piensan consumir provenga de energías renovables. Entonces, si México no empieza a hacer esa transición rápidamente, pues quizá otros países la hagan y al final esa promesa del nearshoring no dé los resultados que estamos esperando, ¿no? La infraestructura de México, creo que también hay temas de ampliación de puertos, de vías férreas, que creo que también es algo muy importante. Y al final la mano de obra calificada, ¿no? Creo que es ahí donde está uno de los principales elementos de mejoras que podemos tener para industrias de alto perfil y de alta tecnología. Entonces, con esto creo que puedo concluir. La verdad, gracias por su atención. Más o menos estamos sobre el tiempo para tener cualquier interacción que deseen en términos de preguntas o comentarios que quieran hacer. Y muchas gracias por su atención. Si me permiten, voy a dejar de compartir para poder tener mejor espacio. Muchas gracias, Eric, por tu presentación. Ahora, Eduardo, que es nuestro coordinador en el Centro de Logística, nos va a leer algunas preguntas y les recuerdo que si alguien más tiene alguna pregunta, las puede hacer a través del chat o levantando la mano. Muchas gracias, Eric. Perfecto, Yami y Eric, muchas gracias por tu presentación. Tengo acá un par de preguntas, pero antes de pasar a ellas, me gustaría ver si alguien del público quisiera comenzar con alguna pregunta. Adelante, Ricardo. Hola Eduardo, hola Eric. Hola Oye, Ricardo, qué gusto saludarte. el gusto es mío, a todos saludarlos. Oye, yo sé que es un tema que quizá no abarca la plática, pero ¿tú cómo ves la parte del riesgo del transporte en México? ¿Eso es algo que nos puede llegar a afectar? No sé, me gustaría tu opinión. Claro, Ricardo. Bueno, no lo comenté, pero también es una de las áreas que México debe mejorar, especialmente el tema de la seguridad en el autotransporte, Ricardo. Yo creo que es ahí donde hay un principal elemento. Digamos, en otros sistemas de transporte como el ferroviario, si bien hay temas de seguridad, el impacto es mucho menor. Y la verdad es que la carga que en México se transporta por autotransporte, o sea, por carretera, es más del 85% de todo lo que se mueve en México, ¿no? Entonces, realmente la seguridad de las carreteras sí es un tema que puede afectar pues eso, justamente el nearshoring en términos de cómo nos visualizan para poder operar. En México las empresas gastan 25 o 30% de todo su costo logístico en temas de seguridad, o sea, me refiero a empresas de transporte. Entonces es muy importante y claro que es un tema que México tiene que mirar de manera más cercana y sí puede ser un impacto, ¿no? No necesariamente es un tema que afecta directamente, por ejemplo, no sé, a una planta de manufactura como la que anunció Tesla que va a instalar en Monterrey, ¿no? O sea, finalmente la planta llega, se instala y produce y manda sus automóviles o lo que sea por ferrocarril o cerca del puerto de Altamira para exportar o Veracruz, ¿no? Bueno, más bien Veracruz sería. Pero sí, finalmente para otras industrias y para todo lo que es, digamos, el movimiento de componentes y de insumos que sí se pueden mover por autotransporte, pues es un tema que puede impactar, ¿no? Pero no como un impacto que frene definitivamente el nearshoring, ¿no? Yo creo que sí hay una diferencia entre o sea, yo creo que hay elementos como el tema de energético que yo mencionaba hace rato, Ricardo, que pueden tener un impacto mayor en frenar inversiones por concepto de nearshoring. Muchas gracias, Eric. Con eso contestaste lo otro que había pensado preguntarte, pero escuché tu opinión de la parte energética. Gracias. Sí, gracias, Ricardo. Muy bien, pasamos a una de las que tengo por acá, Eric. Sin duda hay grandes beneficios, ¿no? Y México tiene muchas ventajas para poderse establecer como una estrategia de nearshoring, al menos para la parte de Norteamérica.
¿Cuál es la expectativa que tenemos para México en el largo plazo respecto del nearshoring y cómo se están planificando y adaptando estrategias para aprovechar plenamente las oportunidades que el nearshoring trae? Gracias, Lalo. Sí, bueno, obviamente una cosa muy importante es que México debe de tener más claridad sobre una política industrial de largo plazo y que pueda trascender incluso los gobiernos sexenales que tenemos en México, ¿no? O sea, realmente que haya un compromiso de que los proyectos de infraestructura y de política industrial permanezcan en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que si China ha sido un país muy exitoso justamente en el desarrollo económico e industrial que ha tenido, es porque sus planes industriales y de mejoras de infraestructura, pues son a 10, 15, 20 años, ¿no? Y nadie los para, ¿no? Como ya comentaba, esta iniciativa del Belt and Road es una iniciativa que algunas estimaciones hablan de 3 millones de dólares de inversión, o sea, 1 trillion en inglés, o 3 trillones, digamos, o sea, es el GDP de México multiplicado por 3, ¿no? Entonces, son inversiones de muy largo aliento y creo que en México está faltando pues justamente una visión más transseccional que pueda mejorar esa parte, ¿no? Por otro lado, creo que sí es importante buscar el desarrollo de México como país y no solamente en ciertas regiones, ¿no? Pues no me parece mala idea, por ejemplo, eso que comentaba yo de empezar a mejorar la infraestructura y las condiciones del sureste de México. Creo que hay mucho potencial. Si bien el sureste, pues obviamente tiene industrias fuertes como el turismo, yo creo que están ahí puertos industriales que son importantes, ¿no? Como Coatzacoalcos, Salina Cruz, que se pueden aprovechar mucho mejor, ¿no? Entonces, pensar en la conectividad de la infraestructura en México es muy importante. Pensar en cómo mejorar la capacitación y la fuerza laboral, por ejemplo, las alianzas que podemos tener en universidades como el TEC de Monterrey con la industria, creo que son temas muy importantes. Y quizás si me permites, yo creo que México se debe de ir moviendo más hacia procesos de valor agregado y no tanto de manufactura como tal. O sea, yo creo que el nearshoring, si bien es una promesa importante de desarrollo económico para México, tiene que dejar de ser México ese país de maquila, o sea, de que las empresas llegan a manufacturar en México para exportar y que realmente nos sumemos a las etapas, digamos, del supply chain o de la cadena de suministro de más alto valor agregado, que son obviamente la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías, la innovación. Y ahí creo que las universidades como el TEC de Monterrey, pues tenemos una responsabilidad junto con las empresas, incluso los gobiernos, muy importante para mejorar esa parte, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, justamente por conceptos de los riesgos que está viendo Estados Unidos en términos de sus cadenas de suministro, está tratando de atraer toda la producción de microprocesadores hacia Estados Unidos. Y si bien México puede ser parte de esa supply chain, de esa cadena de suministro, todavía se está viendo a México como la parte menos o de menos valor agregado, por así decirlo, de esa cadena de procesadores, ¿no? Que es básicamente la parte de testeo y de empaque al final de la cadena. Y no en la primera parte, que justamente es todo el diseño, la parte de innovación, etcétera. Entonces creo que ahí podemos hacer algo. Sí hay algunos centros de investigación, por ejemplo, en Guadalajara, hay algunos importantes, pero creo que esto debe de empezar a permear más hacia otras industrias también. Perfecto, Eric. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Hola, hola. Perdón, ya me adelanté. Pero Adelante, bueno, Roberto. aprovechando el comentario, Eric, que mencionabas, un gusto de saludarte. Sobre esto último, si bien algo que hay que buscar es el desarrollo de profesionistas más preparados, a mí me gustaría como que nos dieras un consejo a nosotros los profesionistas de cómo podemos aprovechar esta ola y subirnos y prácticamente buscar el desarrollo, ¿no? Profesional. Gracias, Luis Alberto. No, justamente lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de este anuncio de Tesla, ¿no? Para instalarse en el norte de México. Y si vemos lo que va a hacer Tesla en el norte de México, pues es una planta de manufactura, pero con un nivel de automatización superior al 80-85%, ¿no? Entonces, no es que va a llegar Tesla y que va a contratar a miles y miles de trabajadores, porque no, o sea, en esa planta vamos a tener niveles de automatización, de robótica industrial aplicada muy, muy grandes, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos que pensar
es cómo movernos hacia esas posiciones de valor agregado, formando ingenieros en inteligencia artificial, en industrias como altas tecnologías, nanotecnologías, o sea, todo lo que tiene que ver con esos procesos de alto valor agregado que estas industrias nuevas van a requerir. Por ejemplo, Tesla pues está produciendo autos electrónicos y cada vez va a requerir más componentes electrónicos y más temas de diseño de procesadores, de baterías de litio que ya hemos visto, cómo mejorar la parte de energía. Entonces creo que ahí hay áreas muy interesantes de tecnología que se pueden aprovechar y yo diría pues buscar que justamente esos ciento y tantos mil ingenieros que yo comentaba que se gradúan, se empiecen a graduar y especializar más en estas áreas de alto valor agregado, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Sí, Luis Alberto. Ahora sí, adelante, Roberto. Hola, mi duda era más hacia de si el nearshoring de alguna forma no sé si pueda como ahogar o competir contra el emprendimiento mexicano. Es decir, llegan tantas empresas chinas, americanas, de Europa, con muchísima lana y ahora no sé si el emprendimiento mexicano, las empresas, las pymes mexicanas puedan hacerle frente o puedan de alguna forma beneficiarse de esta llegada de estas empresas. Excelente pregunta, Roberto. Bueno, no tengo yo la varita mágica o la respuesta mágica a esa pregunta, pero es muy cierto lo que dices, ¿no? Y es un poco ligado con lo que yo decía. O sea, si realmente México quiere dar el siguiente paso, lo que debe de buscar es justamente encadenar las pymes y los emprendimientos mexicanos a esas grandes cadenas globales de producción. Entonces, la pregunta es cómo hacerle para que justamente empresas mexicanas formen parte de esa cadena productiva global, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad importante de los gobiernos estatales y en general de la política industrial de México, justamente para que más empresas mexicanas formen parte de ese encadenamiento de producción global, ¿no? Y ya existen empresas de proveeduría muy fuertes en México, en industria aeroespacial y en industria automotriz, pero para otras industrias de electrónicos, ya la que yo comentaba de los microprocesadores, creo que hay una gran oportunidad para que emprendimientos mexicanos logren, digamos, de alguna manera hacerse de recursos que al final sí es una política industrial de México. O sea, México tiene como desde el gobierno que proveer esos incentivos para que las empresas pymes y los emprendimientos puedan tener más facilidad para encadenarse, que van a requerir. Es decir, las empresas grandes que van a llegar a México van a necesitar justamente de una base de proveeduría que ya comentaba yo que existe, pero que puede ampliarse por medio de una política de desarrollo que incluso puede ser alianzas con centros de investigación en las universidades y demás, ¿no? Entonces, creo que ahí hay alguna labor que es importante desde las universidades y creo que el TEC de Monterrey lo tiene muy claro, ¿no? Ok, muchas gracias, Eric. Sí, Roberto, gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, Eric, creo que a nombre del TEC de Monterrey y del Centro de Logística Inteligente y Sostenible, me gustaría agradecer el tiempo que nos has dedicado explicando pues hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Desde nuestra trinchera para hacer que México tome esta gran oportunidad del nearshoring. Y bueno, pues a nuestros asistentes al webinar les agradezco también su presencia y les invitamos a el webinar del siguiente mes, ¿no? Recuerden que es en la tercera semana, normalmente en día miércoles por la tarde. Entonces, estén pendientes de nuestras redes sociales y bueno, pues muchas gracias, Eric, nuevamente. Yo me uno a un agradecimiento virtual con un gran aplauso y bueno, pues a todos nuestros asistentes, muchas gracias. Gracias, Eduardo, y gracias a ti y a todos los organizadores, Yamile, por el espacio y la organización. La verdad, felicidades por este tipo de iniciativas, Eduardo, y un gusto siempre participar en este tipo de proyectos y de compartir un poco lo que estamos haciendo pues en el TEC de Monterrey en general y desde la Escuela de Negocios y de Legade Business School. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.